Hola a todos, bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias, te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Anteriormente se publicó un video relacionado con el grupo 1A de la tabla periódica, una primera parte. Ya para la otra semana estaré publicando la segunda parte de este grupo 1A. A continuación voy a explicar lo que es el principio de exclusión de Pauli. Muy buenas tardes. Anteriormente publiqué un video relacionado con el principio de exclusión de Pauli. A continuación voy a explicar de una forma detallada para ampliar estos conceptos que están relacionados con este principio. Ok, vamos a ver lo que es el principio de exclusión de Pauli. Me dice que no es posible que dos electrones de un átomo tengan los mismos 4 números cuánticos. Ahora, nos preguntamos, ¿qué son los números cuánticos? Los números cuánticos, vamos a marcar acá. Números cuánticos serían el conjunto de números que sería n, número cuántico principal, L, que sería la forma del orbital, ML, la orientación que tiene el orbital, y MS, el sentido con que gira el spin del electrón. Ahora, ¿para qué me sirve este conjunto de números cuánticos? Este conjunto de números cuánticos me sirve para poder identificar un elemento con respecto al otro. Entonces, me dan a dar características específicas de un determinado elemento. Ya que cuando tengo un número atómico, sabemos que cada elemento va a tener un número atómico único, y además de eso va a tener una distribución de electrones de una forma diferente de un elemento con respecto al otro. Ahora vamos a ver de una forma detallada las características de estos números cuánticos. Ok, tenemos acá la siguiente tabla donde tengo las características de los números cuánticos. Vamos a comenzar n, que sería el número cuántico principal, donde me va a indicar el nivel que se encuentra el electrón. Bien sea, tengo acá el núcleo del átomo, y acá tengo los diferentes niveles que se va a encontrar el electrón. Y que este número cuántico principal, que a medida que el número cuántico principal aumenta, me va a decir que el electrón va a estar a un nivel energético mayor y va a estar más alejado al núcleo del átomo, y está representado por los números acá, números naturales, que sería 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ahora, si vemos acá, tengo el electrón que se encuentra en el nivel 3, va a tener un mayor nivel este electrón va a tener mayor nivel de energía, ya que se encuentra más alejado al núcleo del átomo en comparación al electrón que se encuentra en el nivel 1. Ok, tenemos un segundo número cuántico que sería L, que sería número cuántico angular. Número cuántico angular me va a indicar la forma que tiene el orbital donde van a circular los electrones, y que va desde 0 hasta n-1, 0, 1, 2 hasta n-1, y que cada número va a estar relacionado con una forma o nombre del orbital. Por ejemplo, 0 sería el orbital S, y el orbital S tendría una forma esférica en el espacio. Vamos con el siguiente número, que sería 1. Está relacionado con la letra P, donde va a tener una forma de lóbulos en el espacio. Y el otro número, que sería 2, me va a representar el orbital D, donde va a tener acá una forma de anillo y lóbulos en el espacio. Este número me va a indicar la forma que tiene el orbital, y que está representado de 0, 1, 2 hasta n-1. Por ejemplo, si el número cuántico principal n es igual a 2, entonces el número cuántico L va a llegar hasta 0, 1, hasta 0 y 1, ya que NL va a ser representado con n-1, 2 menos 1 es 1, entonces va a decir de 0 hasta 1.
donde me va a indicar que 1 me va a representar el orbital P, que va a tener una forma lobular. Ahora pasamos al tercer número cuántico, que sería ML, número cuántico magnético. Me va a indicar la orientación que tiene dicho orbital, bien sea el orbital S, el orbital P o el orbital D. Esta orientación o combinación de orbitales en diferentes espacios me va a indicar los diferentes subniveles que tiene cada orbital. Y está determinado y va a depender del valor de L, que va desde menos L, 0 hasta L. Donde puedo determinar, por ejemplo, si L, marcamos acá, si L es igual a 2, entonces yo puedo determinar que va desde, marco el conjunto, sería desde menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Donde yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 subniveles del orbital. Y cuando L es igual a 2, buscamos acá el número 2 está relacionado con el orbital D. El orbital D tiene 5 diferentes subniveles, 5 orientaciones y combinaciones diferentes de orbitales. Y por último tenemos el número cuántico MS, que va a ser el número cuántico spin, que me va a indicar el sentido de rotación sobre su propio eje, el electrón, bien sea en sentido horario o sentido antihorario. Donde tenemos acá sentido horario tiene un valor de más 1/2, o sentido antihorario tiene un valor de menos 1/2. A continuación vamos a ver una interpretación de este conjunto de números cuánticos. Ok, tenemos acá la representación gráfica del orbital S, que es una forma esférica en el espacio, donde el espacio está representado por los diferentes ejes, eje X, eje Y y eje Z. Acá tengo una forma esférica del orbital S, entonces vamos a marcar acá, sería el orbital S. Ahora vamos a revisar un elemento que en este caso sería el helio, un gas noble que tiene número atómico Z igual a 2, donde la configuración electrónica donde están distribuidos esos dos electrones sería 1s2, donde 1 me va a representar el nivel de energía o el número cuántico principal N, que sería S, va a ser el orbital, que sería el valor de L, el orbital, y el superíndice sería la cantidad de electrones que van a estar en dicho orbital. Ahora vamos a hacer los diferentes conjuntos de números cuánticos. Entonces, ¿cuántos conjuntos de números cuánticos vamos a hacer? Como tengo acá 2 electrones, se va a hacer 2 conjuntos de números cuánticos. Entonces, vamos a revisar acá los números cuánticos. Marcamos aquí entre paréntesis, que sería N, que me va a representar el número cuántico principal, L, que sería la forma que tiene el orbital, ML, el número cuántico, el magnético, que sería la orientación que tiene el orbital con los diferentes subniveles, y MS, que sería el sentido de rotación que tiene el electrón, el sentido hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, si lo podemos resumir, N me representa el nivel de energía. Entonces marcamos nivel de energía. Vamos a marcar energía. L sería forma del orbital. ML sería la orientación que tiene dicho orbital, orientación del orbital. Y MS sería el sentido de rotación que tiene el electrón, el sentido de rotación sobre su propio eje, bien sea hacia la izquierda o derecha. Sentido de rotación. Ok, ahora si vamos a hacer los diferentes conjuntos, que en este caso son 2 electrones, vamos a analizar 2 electrones, entonces van a tener 2 conjuntos de números cuánticos. Ahora, el primer conjunto sería, como se encuentra N, que es el nivel energético, sería 1, la forma del orbital, que sería, como me está representando, orbital S, entonces sería 0, en este caso.
ml, vamos con ml, ml va a depender del valor de L. Pero como L, la forma del orbital es 0, que es el orbital S, entonces ml va a valer 0 también. Y el sentido de rotación que tiene el electrón, en este caso sería más un medio. Marcamos más un medio en sentido hacia la derecha. Acá ya tengo un electrón. Ahora me faltaría un electrón para terminar el conjunto de números cuánticos en este caso del átomo de helio. Ahora hago el otro conjunto, sería 1, 0, 0, ya que es el mismo nivel de energía, la misma forma del orbital, la misma orientación, que el orbital S tiene un solo subnivel, está la forma esférica, está en el espacio, está en el eje X, en el eje de las Y y en el eje de la Z. Por lo tanto, entonces tengo un solo subnivel, un solo orbital, y el sentido de rotación, que en este caso va a ser menos un medio. Menos un medio. Ahora, como revisamos acá, tengo dos electrones. Entonces podemos decir también que cada orbital o subnivel va a admitir solo 2 electrones. No va a admitir 3 ni 4 electrones. 2 electrones va a admitir cada orbital o subnivel. Por ejemplo, acá en este caso yo voy a agregar, tengo 2 electrones. Tengo 2 electrones para el orbital S. Entonces marcamos acá S. Tengo un electrón y tengo otro electrón en el mismo orbital, pero están separados. Ahora, como vemos, ¿qué nos dice el principio de exclusión de Pauli? Nos dice que los 4 números cuánticos de un conjunto no se puede repetir al otro conjunto del otro electrón, porque no aplica el principio de exclusión. ¿Por qué se dice esto? Esto es, si suponemos que tengo un electrón que está en el mismo orbital, la misma orientación, y tiene la misma sentido de rotación. Entonces vamos a marcar acá, si yo tengo acá un electrón que gira en sentido de orientación hacia la derecha, hacia la izquierda, en sentido antihorario, y el otro electrón en sentido antihorario, estos dos electrones son idénticos, ya que el electrón en sí no tiene una diferencia porque tiene la misma carga, todos los electrones son iguales. Aquí en los números cuánticos me va a diferir en la forma donde van a estar distribuidos estos electrones, bien sea, en este caso que es la forma del orbital, la orientación, o también puede ser el sentido de rotación que tenga el electrón con respecto al otro electrón, para que pueda existir una diferencia y se puede identificar un electrón con respecto al otro. Acá, si estos electrones girasen en el mismo sentido, entonces no va a tener más un medio, sino menos un medio. Por lo tanto, entonces estos electrones van a ser idénticos, van a tener el mismo sentido de rotación, va a tener la misma forma, va a estar en el mismo nivel energético. Entonces no se está haciendo una diferenciación de un electrón con respecto al otro. Entonces esto es lo que ocurre acá cuando se repiten los 4 números cuánticos. Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Ok, tenemos acá 3 formas donde van a estar distribuidos los espines del mismo elemento helio con configuración electrónica 1s2. Tengo 2 electrones, tengo 2 electrones y 2 electrones. Tengo 3 casos diferentes. Si vamos a revisar acá, determinamos el conjunto de números cuánticos. Sabemos que son 2 conjuntos porque son 2 electrones. Si revisamos acá, podemos hacer para este caso, el primer caso sería 1, el conjunto de números cuánticos 1, nivel 1, 0, que en este caso la forma del orbital S, que es 0, ML, la orientación, como el orbital es esférico, está en todos los ejes, entonces sería 0, y MS, que el sentido de rotación spin va hacia abajo, entonces sería menos un medio, marcamos acá. Igualmente acá
El de abajo sería, ya analizamos este electrón, que sería este conjunto. Vamos con el otro electrón, que sería 1, 0, 0, menos un medio. Igual, porque está en el mismo sentido. Esto quiere decir que los dos electrones, además que tienen la misma carga, van a tener, no tienen un número cuántico diferente. Por lo tanto, no se cumple el principio de exclusión de Pauli acá, en este caso, porque estos dos electrones son idénticos para el orbital S2 que tenemos acá. Entonces, este caso, esta distribución electrónica no serviría, ya que los dos serían el mismo electrón, porque están girando en el mismo sentido, tienen la misma forma, el mismo nivel y la misma orientación. Entonces no sirve. Si vamos al otro caso, sería 1s2, en vez de ser hacia abajo va a ser hacia arriba. Entonces sería la misma configuración, pero el número sería 1, marcamos 1, 0, 0, un medio más un medio, y el otro conjunto de números cuánticos sería 1, 0, 0 más un medio. Como vemos, tengo los dos conjuntos, son iguales. Los electrones, estos dos electrones, no tienen una diferencia de números cuánticos de uno en comparación al otro. Entonces no se va a cumplir el principio de exclusión de Pauli. Y la única opción que sería válida para la configuración electrónica del helio 1s2 sería porque tengo, vamos a marcar acá, sería 1, número nivel energético 1, orbital 0, que es el orbital S, 0, que sería la orientación en el espacio, y el sentido de rotación sería uno va hacia arriba, uno va hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Y el otro sería 1, 0, 0, menos un medio. Esto quiere decir que tengo dos electrones que van a tener una diferencia, que en este caso sería el sentido de rotación que tiene el electrón uno con respecto al otro. Entonces acá se va a cumplir el principio de exclusión de Pauli. Tenemos el siguiente ejemplo donde tengo tres gráficas, y estas gráficas me están representando el espacio en el eje de las X, eje de las Y y eje de la Z, donde va a estar ubicado los orbitales P. Estos orbitales P van a estar sobre el eje de la Z, que en este caso sería el orbital PZ, o subnivel también se le puede decir subnivel PZ. Aquí en este caso sería el orbital P está sobre el eje de las Y, por lo tanto sería el orbital PY o subnivel PY, y el otro caso que sería la otra orientación que tiene el orbital P sobre el eje de las X, que en este caso sería el orbital PX. Ok, tenemos el oxígeno, que tiene Z igual 8, número atómico, que tiene número de cargas positivas 8 y por lo tanto tiene 8 electrones. Y la configuración de estos 8 electrones del oxígeno sería 1s2, 2s2, 2p4. Acá en este caso vamos a analizar los electrones de la última capa de valencia y del orbital P. Entonces vamos a marcar la última capa de valencia sería 2, el nivel 2, con el orbital P y los 4 electrones que se encuentran en este orbital con sus diferentes subniveles, orbital P. Vamos a ver el siguiente ejemplo para aplicar la regla de Hond. Tenemos el siguiente arreglo donde tengo dos ejemplos. Vamos a ver cuál es la distribución que es adecuada donde se aplica la regla de Hond. Tengo este arreglo que están distribuidos los 4 electrones en los diferentes subniveles del orbital P, PX, PY y PZ, que sería 1, si contabilizamos los electrones, sería 1, 2, 3 y 4 electrones. Y hay otra forma de distribución de los electrones en los diferentes subniveles del orbital P, que en este caso tengo 2 electrones para el orbital PZ y 2 electrones para el orbital PY. Y en el orbital PX no hay nada. Ahora, aquí comparamos cuál es la distribución adecuada, cuál es la distribución que se aplica a la regla de Hond. Si revisamos, la regla de Hond nos dice que los electrones, los espines, van a estar, cuando se procede a llenarse el orbital con los diferentes subniveles, van a estar en paralelo uno con respecto al otro para tener una mayor estabilidad.
y posteriormente se procede a llenar cada orbital semilleno. Por ejemplo, si tengo estos dos casos, el que es adecuado sería este, ya que inicialmente se procedió a llenar los diferentes subniveles, que sería PX, PY y PZ, van a estar en paralelo, y posteriormente se procede a llenar el orbital, que en este caso PX, el orbital semilleno, ya quedó un orbital lleno. Y si revisamos el otro caso de distribución de los electrones por los diferentes subniveles, va a estar errado, no se va a aplicar la regla de Hund, porque no se llenaron los electrones, los spines, de una forma en paralelo. Acá se llenaron, cada subnivel se llenó completamente, como vemos acá, y se dejó un subnivel del orbital P vacío, que en este caso que sería el orbital PX. Entonces, esta distribución no sería correcta. También podríamos ver acá ¿qué interpretación tendría estos spines en forma gráfica, como dibujé acá? ¿Cómo estarían distribuidos estos electrones en cada subnivel? Entonces vamos a dibujarlo acá. Vamos a comenzar con el orbital PZ. Si el orbital PZ tiene un electrón, vamos a marcar, va a proceder a llenar un electrón, y que ese electrón, como me están diciendo que los spines van a estar en paralelo, esto quiere decir que el sentido de rotación va a ser el mismo. O sea, por ejemplo, si empezamos, el electrón del orbital PZ empezó a llenarse, va en sentido horario, y se procede a llenar, en vez de llenar el electrón del otro lado del mismo eje Z, el otro electrón va a estar en el orbital PY. Y entonces marcamos acá el orbital PY, que sería en este caso PY, y va a tener el mismo sentido de rotación, el mismo sentido spin que el electrón del orbital PZ que tenemos acá. Entonces, en sentido horario, va a estar en paralelo. Y posteriormente, en vez de llenar en este mismo orbital el otro espacio para el otro electrón, se procede, para que tenga una mayor estabilidad, como dice la regla de Hund, va a llenar el otro subnivel, que en este caso sería el subnivel PX. Entonces marcamos acá el otro electrón con el mismo sentido de rotación. Y como vemos, los tres electrones van a estar distribuidos por los tres diferentes subniveles PX, PY y PZ, y van a tener el mismo sentido de rotación spin. Por lo tanto, se van a mantener en paralelo y va a tener una mayor estabilidad. Eso es lo que dice la regla de Hund. Ahora, posteriormente, ya como son 4 electrones, acá yo tengo 1, 2, 3 electrones, entonces el cuarto electrón me dice que va a llegar al orbital PX. Entonces marcamos acá, llenamos el electrón acá en el orbital del otro lado del mismo PX, pero va a ser en sentido contrario. Se marcamos acá en sentido antihorario, en sentido de spin antihorario, como vemos acá, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Ya entendiendo el concepto y las características que tienen los números cuánticos y la regla de Hund. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Un like, cualquier duda o comentario me los puedes decir aquí abajo. Chao.